Lo voy a comenzar. Y ya, si están en condiciones de arrancar, yo ya les doy la bienvenida a todos. ¿Te parece? Dale. Sí, sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, empezamos. Empezamos a decir. Bien. Mientras vamos ingresando. No. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al taller de redacción de puntos en la pericia mecánica, organizado por el Colegio de Abogados de Azul. Hoy contamos con la participación del ingeniero mecánico Marcelo Navarro, egresado de la Universidad de la Marina Mercante, perito de oficio en los departamentos judiciales de San Martín, San Isidro y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disertantes en numerosas facultades y colegios. También lo acompaña su padre, ingeniero mecánico e ingeniero laboral Antonio Navarro, con más de 42 años de experiencia en la realización de informes periciales. Fue perito oficial del Departamento de San Martín, jefe de la Asesoría Pericial del Departamento de San Martín, profesor titular de la carrera en Accidentología y Prevención Vial del Instituto Universidad de la Policía Federal Argentina. En la actualidad es jubilado del Poder Judicial y realiza pericias de parte en el fuero penal, civil y laboral. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes para todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos por conectarnos. Bueno, gracias a vos por la presentación y gracias al colegio por la posibilidad de esta charla. La verdad que muy agradecido a los dos por participar en este encuentro de hoy. La idea de esta charla, yo hace ya como 4 o 5 años que estoy haciendo en distintos colegios de abogados, asociaciones de abogados. La idea es básicamente, tiene como objetivo acercar a ustedes la labor que hace cotidianamente el profesional, los peritos. Nosotros generalmente somos, como llaman la justicia, los auxiliares. Y bueno, y la idea es básicamente responder preguntas, inquietudes que tengan ustedes. Si bien acá con mi padre estuvimos charlando un poco, la idea es hablar un poco, pero básicamente la idea es si tienen alguna inquietud o alguna cosa que quieran contarnos, nos dice directamente, nos paran. La idea es que no se hace al final, sino si quieren vayamos poniéndonos durante la charla de hoy. La charla, como bien tiene el título, es la redacción de los puntos periciales. Es un tema muy importante, dado que, como vamos a ver en la charla, el perito, una de las cosas que vamos a ver, que el perito no dice lo que quiere en la pericia. Sí, parece algo medio raro, pero es así. El perito está más asociado a un testigo, vamos a ver. Es decir, que, como ustedes saben, el testigo, cuando va, eh, le hacen preguntas, el fiscal o el juez le pregunta: ¿usted estuvo en el hecho? ¿Usted vio esto? Porque si no, lo que pasaría, vas a ver que el perito, el testigo va a decir: sí, yo tuve un problema con mi familia, tengo un problema con mis hijos, y no es la cosa del caso. Entonces vamos a ver, las preguntas también se le hacen al perito, y es fundamental para la valoración de la prueba después cuando llegamos al dictamen. Tener bien claro cómo preguntar al perito y cuáles las preguntas que debemos hacer. Entonces, para ir arrancando la charla, vamos a empezar a ver un poco sobre la diferencia que hay entre un informe pericial y los distintos tipos de prueba. Acá es muy importante esto, porque a veces hay colegas que dicen que las pericias son sentenciales. Y yo creo que no comparto esa idea. Yo creo que tampoco. Yo creo que es una prueba más dentro del proceso. Vamos a ver por qué el juez le da a algunos jueces o fiscales más importancia que otros, pero eso va a depender del juez, no del perito. Ahora vamos a ver por qué algunos le dan eso. Pero es una prueba más, pero tiene sus cualidades que la diferencian, sí, de otros tipos de pruebas. A ver, Antonio, explicarme un poco lo que es
la diferencia entre la prueba pericial y los otros tipos de pruebas, por ejemplo, los informes técnicos. Claro, hay una diferencia fundamental entre un informe técnico, un informe pericial y una pericia. Fundamentalmente los informes periciales están basados tanto en sede civil como en sede penal, están, digamos, constituidos por informes policiales, informes médicos, fotografías, hay informes de inspecciones de vehículos. Muchas veces el perito que va a hacer la pericia va a tener que ver los vehículos nuevamente, quizás el informe pericial o el informe de viso que hizo policía o gendarmería puede ser incompleto, puede faltar algunas cosas, pueden faltarle elementos de control. Y muchas veces cuando hay un problema mecánico hay que ir con un mecánico, desarmar algunos componentes, sacar fotos. En algunos casos es conveniente tener un escribano que certifique las fotos que se han sacado. Entonces, todo ese tipo de elementos, porque supongamos que tengamos un problema de un tren delantero roto en un accidente de tránsito, y bueno, hay que determinar si las causales del accidente fueron porque la rotura ocurrió antes del accidente o durante el accidente o con posterior al accidente o en su traslado al taller o al depósito. Entonces, ese tipo de estudio hay que hacerlo, el perito lo tiene que hacer, digamos, in situ, con mecánicos, proceder a desarme, a veces hay que hacer ensayo de materiales. Bueno, perfecto. Esos serían todos los elementos que se tienen en cuenta el perito accidentólogo para realizar una pericia, tanto en fuero civil como en fuero penal. Posteriormente, el perito accidentólogo hace una compulsa tanto de los informes médicos, del informe de Claro, ISU. una cosita, podemos resumir básicamente para diferenciar entre los informes y las pericias. Antes de entrar bien en el tema de las pericias, estaba entrando acá, es que la gran diferencia es, la primera es que siempre una pericia lo va a solicitar un magistrado. Es decir, las partes van a proponer en la demanda o durante, eso en una sede civil o en el penal, lo van a proponer realizar la pericia. Pero el que ordena la realización de la pericia siempre es el juez o el fiscal. Eso es muy importante. Eso le va a diferenciar. Después, otra diferencia que van a tener ustedes es que siempre los informes son elementos ajenos al juicio, es decir, que no participaron, y va a ser agregado al juicio. Por ejemplo, vamos a tener los informes de autopsia, por ejemplo, los informes médicos, el epicrisis, que vamos a hablar después, que es un poquito más detallado sobre ese tema. Vamos a tener, por ejemplo, como acá dijo el ingeniero, los informes de visus, informes de avería. La diferencia va a ser entre que un informe va a ser una descripción de un lugar, de un hecho, o de una cosa, por ejemplo, de un vehículo, mientras que ahora vamos a hablar sobre las pericias, que si bien la pericia se basa en los informes que estamos hablando recién, en realidad ahí comienza el labor pericial. ¿Por qué? Porque el perito hay una realidad que no tiene que tener en cuenta, tiene que basarse justamente en elementos indubitables. Elementos indubitables no pueden ser testigos, los dichos por partes, testimonios, porque no son elementos técnicos. Entonces, el perito tiene que basarse en todos estos informes técnicos que mencioné antes y hace una compilación de todo de ese tipo de información, información del lugar de los hechos, croquis, informes médicos, y hace un compilado y puede elaborar una o más. El informe pericial o de accidentológico es una compilación de información y saca una conclusión. Los otros no sacan, son conclusiones parciales en lo que hacen los informes. Claro, Entonces, es como yo digo, siempre tenemos un rompecabezas y cada informe es una pieza. Va a haber piezas que son más importantes y otras que capaz
piezas de otro juego de rompecabezas que no intervienen, que a veces cuando va la persona a hacer arreglamiento releva algo que no es de ese accidente, que era de otro accidente, que por ejemplo puedes pasar sobre un daño, sobre una luminaria, ¿no? O sea, Un guardarray. lo que pasa es que, por ejemplo, puede haber en un vehículo varios tipos de contactos. Entonces hay contactos previos al accidente que no tienen nada que ver con el accidente y hay contactos y hay marcas o signos sí de ese accidente. Entonces el informe de Visu que se hizo se agregó todas las anormalidades. Pero ¿qué pasa? El accidentólogo lo que tiene que es separar lo que es de ese accidente y de lo que es de accidentes previos. Ese es un tema muy importante porque hay que distinguirlo. Por eso que esa diferencia entre una pericia y un informe, digamos, pericial, ¿correcto? Y fundamentalmente el informe pericial, como dijo acá el ingeniero, como es, digamos, es definitorio o no definitorio, pero sí da una orientación al juez o al fiscal para continuar la investigación, dado que fundamenta científicamente cómo pudieron haber ocurrido los hechos para después de ahí sacar las responsabilidades que le cabe a cada uno de los participantes y en el caso del Servicio Civil a quien les corresponde tener la obligación de los pagos o de las retribuciones monetarias. Entonces, fundamentalmente eso hay que distinguirlo. Y la pericia fundamental, como tiene que estar basada o tiene que estar orientada a una estrategia que tiene que tener el abogado que la solicita o el fiscal que la solicita, tiene que tener una estrategia a dónde apunta la pericia, a dónde apunta, qué es lo que quiere. Claro, como yo dije al principio, el perito no dice lo va a querer, va a contestar las preguntas y esas preguntas van a depender básicamente de lo que ustedes quieren saber realmente de lo que ocurrió. Fundamentalmente el tema es, un fiscal va a querer determinar responsabilidades. Entonces, si quiere establecer responsabilidades, bueno, va a ser una serie de preguntas básicas. Lo primero es cómo ocurrió el accidente. ¿Cómo ocurrió mecánica? Eso lo van a llamar, nosotros llamamos la mecánica del accidente. Claro. Posibilidad de evitar el accidente. Hubo posibilidades de evitarse, hubo un problema en la vía, hubo un problema mecánico, hubo una distracción. Por ejemplo, si la persona hubiera bajado la velocidad o si estaba atenta a las condiciones climáticas, no sé, de noche o de día, bueno, se pudo evitar por eso vamos a ver que los compañías de seguros siempre hablan de siniestro y nosotros hablamos siempre de accidente. La diferencia básicamente es que el siniestro es evitable y mientras que el accidente de tránsito no es evitable. Entonces al fiscal le va a interesar si es evitable o no. Por ejemplo, si se me cae, estoy manejando, si me cae un árbol, yo no puedo prever eso. Entonces, si es un accidente o una falla mecánica, o no, capaz que sí, que lo puedo evitar. Yo sé que si yo tomo alcohol voy a bajar mis condiciones psicomotrices y eso puede generar un accidente. Claro. ¿Se entiende básicamente hasta acá? El tema ¿Alguna consulta? Díganme, por favor, no. El tema básicamente hay que distinguir dos temas. La velocidad no es causal del accidente. Es un tema que a veces dice, la causal es la velocidad. No, la causal no es la velocidad. La velocidad lo que hace es incrementa los daños, incrementa las lesiones y puede provocar muertes. Pero la velocidad no es la causal. Eso hay que tener, digamos, es un elemento que interviene que es un agravante del hecho, pero la causal siempre es por otro lado. Muy bien, y como en el caso del fuero civil, o sea, lo que le interesa a las partes, lo que le interesa es que quién es el que tiene que tener los gastos para pagar los daños, ¿correcto? Acá hay un tema muy importante antes de hablar de los daños, si quieren hablar sobre el tema de los videos. Porque hoy en día se usa mucho el video en un tema de tantos privados como públicos. Realmente eso, hay un mito que dice que no se utilizan en la parte de juicio. ¿Cómo es? En el juicio hay dos tipos de videos. El video previo al accidente, que sean por cámaras vecinales o cámaras que están en los domicilios.
Eso es un elemento de prueba indubitable muy importante, el sede civil y el sede penal. Y después están los videos que se hacen con la pericia, que es una reconstrucción del hecho, y se hace digamos, una videofilmación de cómo pudo haber ocurrido. Después hay dos tipos de videos que hay que distinguirlos. Los videos importantes son los previos al accidente o al momento del accidente, que son relevados por cámaras municipales, cámaras policiales o domiciliarias. Eso es muy importante porque se puede determinar perfectamente secuencia de semáforos, por ejemplo, que es un tema muy importante para determinar porque de paso. El otro es, por ejemplo, el tema de velocidades. Se toman puntos referenciales y se pueden sacar velocidades cuando hay un cronómetro en el video. O sea, son elementos muy importantes que se tienen que tener, la tecnología nos da, que se pueden y se tienen que aplicar, y hay que saber aplicarlos, porque el tema de cuando se determinan velocidades con las cámaras hay que tener mucho cuidado, porque hay algunos pequeños detalles, tener en cuenta que son los segundos que marca el segundero, y hay que tener un detalle justamente con el tema de las velocidades cuando se hacen ese tipo de relevamiento. Pero bueno, es un tema técnico que no hace para comentarlo acá, pero sí hay que conocer mucho ese detalle. Entonces, adelante. No tengan problema en aportar los videos, ya tanto en civil como en penal, porque yo en todos los casos, ningún juez dio no al lugar, en el caso de los videos, es más, siempre son bienvenidos, porque es un elemento que aclara mucho, pero no reemplaza la pericia. ¿Por qué? Porque una de las fundamentales de la pericia, como dijimos al principio, es determinar la mecánica, que eso sí lo vamos a poder ver en el video. Pero que no vamos a poder determinar en el video es por qué ocurrió. Es decir, cuál es la causal del accidente. O sea, es decir, qué cosa yo saco. Es como yo veo siempre, ¿viste? Como el dominó, que usted pone los palitos del dominó, la ficha del dominó, una al lado del otro, y tiro una, bueno, van cayendo todo en cadena. Bueno, pero hay una que yo saco y el accidente no ocurre. Hay un tema fundamental acá, justamente apoyando acá lo que dice el ingeniero, es lo siguiente. Acá hay dos preguntas básicas. Una es cómo ocurrió el accidente, cómo ocurrió, y eso le da el video, cómo ocurrió, que sencillo, se le pregunta a cualquier testigo y sabe perfectamente cómo ocurrió. Un vehículo venía por una calle, el otro venía por la otra, y llegaron a la zona de encruce y tuvieron una colisión. Y la otra pregunta, que es la importante, es por qué ocurrió el accidente. Ese por qué ocurrió es el que el perito tiene que dar las explicaciones científicas y dársela. Con el pedido de explicaciones también, porque el perito a veces incurre involuntariamente, ¿no? Cuando está redactando la pericia, en informar, pero a veces nos olvidamos de fundamentar las cosas. Claro. El perito siempre tiene que estar fundamentando. Yo digo tal cosa es porque por tal razón. Fundamentalmente, entonces, en el por qué ocurrió el accidente, ahí surgen dos cosas muy importantes. Surgen las responsabilidades. Que si bien el perito no puede decir quién es el responsable del accidente, porque eso es un tema que lo determina el juez cuando hace un análisis totalizador del expediente y él determina justamente las responsabilidades. El perito sí le puede indicar al juez si había prioridad de paso, si no había prioridad de paso, por lo que le marca la ley, si había un problema de coeficiente rodapiso, si había un problema X en la situación. Y después el juez o el fiscal va a sacar las responsabilidades. Entonces, la pericia radica de dos cosas. ¿Cómo fue? Que sería lo más sencillo. Y el otro es el por qué ocurrió. En ese por qué ocurrió surge la otra pregunta, si es evitable el accidente. Entonces, si es evitable el accidente, evidentemente, ¿por qué no se evitó? Porque evidentemente una de las partes o ambas partes hicieron un riesgo. Exacto. Que generó que el accidente ocurriera. Entonces, ahí ese es el meollo de la cosa, y que si está bien elaborada la pericia, son pericias que el juez o el fiscal enseguida puede sacar responsabilidades y enseguida puede sacar, digamos, cómo es digamos, a dónde apunta el juicio, ¿correcto? Entonces, yo creo que ese es el punto. Hay pericias que a veces, hay colegas que, bueno, por una u otra razón, dan solamente la mecánica accidentalógica.
La mecánica cientológica no es el meollo de la pregunta, de la La pericia, cuestión. de la cuestión. El meollo de la cuestión es por qué ocurrió el accidente. Y ahí tiene que estar apuntando a las preguntas periciales, tanto del fiscal como del juez, para justamente poder sacar una conclusión de la pericia. Porque si al perito no se le pide ese tipo de preguntas, el perito, como no puede extenderse, digamos, más allá de lo que, piden los magistrados o los puntos periciales que piden las partes, ese punto queda inconcluso y después, digamos, son pericias que no sirven como un elemento definitorio. Entonces, ahí está un poquito resumido, digamos, el tema de la pericia accidentológica. Los ¿Alguna interrumpo. consulta hasta acá? Sí, Marcelo y Antonio, Sí. acá en el chat nos preguntan, entonces, ¿es conveniente que los vehículos no sean reparados hasta que los vea el perito? Veo muy difícil que esto se haga rápido en el fuero civil por los tiempos procesales. Claro, acá hay dos temas. En el fuero penal no hay que reparar el vehículo porque hay que examinarlo completo para establecer justamente las fallas y todas las deformaciones, direcciones y sentidos de las deformaciones. Bueno, ahora, en sede civil, si hay fotografías muy bien sacadas, para establecer la evaluación penal es imprescindible de que el vehículo esté reparado, porque la evaluación penal depende de con qué secuelas quedó el vehículo tras la reparación. Textura de pintura, ondulación de las líneas del vehículo, Eso son los puntos periciales después. traqueteos, filtraciones de agua. Eso después. Recién estuvimos viendo los puntos periciales en penal. En penal. Ahora después vamos en civil y vamos a ver. Claro, Yo te aconsejo una cosa. Lo que te puede hacer es, como dice el ingeniero, sacando buenas fotografías, que vamos a ver el tema de fotografía, que es un tema especial, lo puede arreglar tranquilamente. Y la otra, puedes pedir una prueba anticipada. Es decir, que antes que se abra prueba del juicio, pedir que se haga una inspección de los rodados. Son esas dos opciones. Pero en principio sí, no habría ningún problema en repararlo siempre y cuando dejando bien asentado todos y cada uno de los daños. Hay un detalle que es importante. En sede civil se hace porque en sede civil está el tema justamente de los montos, de los valores. Hay que valorizar todos y cada uno de los repuestos y cuantificar el tema de la mano de obra. El tema es el siguiente: un presupuesto de reparación no es un elemento indubitable porque me puede describir una serie de repuestos a reemplazar que no son visibles en las fotografías. Entonces, si esos repuestos no son visibles en la fotografía, parte motrices, parte amortiguación, un montón de, digamos, de componentes, que a veces hacen una foto general y no se hacen esas fotos. Por lo tanto, el perito, al tener elementos indubitables que certifiquen de que tales o cuales elementos necesariamente tienen que ser reemplazados, no los puede tener en cuenta. Porque ¿qué pasa? La otra parte impugna digamos, los elementos que están agregados si no hay pruebas fehacientes de que habían sido deteriorados, no se pueden tener en cuenta. Por eso estamos hablando de que cuando se hace el presupuesto de reparación, si hay un fotógrafo profesional o no, tiene que fotografiar todos los elementos que están averiados en el vehículo, todos, aunque estén colocados en el vehículo, pero tiene que estar la fotografía de que está averiado para que sea necesario su reemplazo. Entonces, ese es un elemento indubitable y perfectamente que digamos que se puede hacer agregado al presupuesto. Y cuando se hace después la reparación del vehículo, se hace la reparación y después con el vehículo reparado, y ahí se verifican las secuelas, porque hay secuelas estéticas, que puede ser textura de pintura, ese tipo de cosas, y hay funcionales, que son traqueteos, entrada de agua, digamos, otro tipo de cosas. Así Perfecto. que, bueno, Entonces, adelante. ahora tengo que, lamentablemente, ahí llegamos a la mitad de la clase, más o menos. Tengo que dar una mala noticia.
y que es que a veces tiene un dolor de cabeza, que es decir, ya recién estuvimos viendo los puntos de pericia en sede penal. Ahora vamos a ver los puntos de pericia en sede civil. Usted dice, ¿por qué? Y porque el tema es así. Una pericia, aunque estemos hablando del mismo hecho, es distinta en sede civil que en sede penal. ¿Por qué? Porque el objetivo de la pericia es distinta. Como acá dijo el ingeniero, una va a buscar las responsabilidades, mientras que otra va a buscar la reparación económica, que es la civil. Entonces las preguntas que le van a hacer al perito, si bien van a ver que algunas son parecidas, van a ser distintas. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las preguntas que deben realizar el abogado al perito. Como yo digo, cada accidente de tránsito es distinto y cada estrategia que tiene el abogado es distinto. Entonces, no quisimos hacer unas preguntas así para genéricas, porque eso corre mucho riesgo de que vos puedes preguntar algo que nos perjudique después el día de mañana. Entonces lo que hicimos es dar un marco a ustedes. O sea, tiene que responder básicamente la pregunta. Entonces, la pregunta tiene que estar dirigida a una estrategia que tenga el abogado para defender a su cliente, fundamentalmente. Porque yo entiendo que tanto el actor como el demandado en una procedencia civil, cada uno tiene que defender a su cliente con los mejores elementos que tenga para, digamos, que salga, digamos, el juicio lo mejor posible. Entonces, ahí está la estrategia del abogado fundamentalmente para hacer las preguntas, ¿correcto? Entonces, la primera que coincidimos es que le pregunten al perito sobre, como dijimos al principio, cuál es la mecánica del accidente, es decir, cómo ocurrió. Yo generalmente lo que aconsejo a los abogados que también pidan que le realice un croquis el ingeniero, porque a veces lo que pasa a nosotros, en forma involuntaria, de vuelta les digo, es que nos ponemos a desarrollar, ¿no?, la historia de cómo fue el accidente y a veces queda medio gorroso, que no se entiende. Entonces, un croquis, en un plano, ¿no?, que dibuje dónde estaban los vehículos, que los posicione en la esquina, creo que va a facilitar mucho más la interpretación, ¿no?, de lo narrativo. Esto se complica cuando hay choques múltiples, o sea, choques en cadena, donde hay trayectorias erráticas de uno o varios vehículos, y la redacción a veces es muy larga, muy compleja, y a veces es muy sencillo hacer 2 o 3 croquis, cómo se van aproximando los vehículos, y eso clarifica. Eso se lo tiene que pedir la parte al perito que haga croquis, y que haga de antes, en el momento y después, para entenderla una mecánica. Claro, porque el perito no puede trabajar de oficio, es decir, no puede él por su cuenta aportar más de lo que le piden. El problema es que a veces algunos abogados ponen en el último párrafo, agregue el perito cualquier dato de interés. Y ahí el perito puede poner datos de interés que sean perjudiciales para una de ambas partes. Entonces, el abogado tiene que tener cuidado cómo, si lo pide o no lo pide, ese detalle, porque Me ha pasado que sí, que salió. claro, el actor que hace una demanda en realidad se reporta por el accidente. Está bien, tuvo daños, pero bueno. Eso vamos a hablar después. Vamos a hablar sobre accidentes, casos así, práctica, de cómo preguntar. Entonces, en esta mecánica usted también debe preguntar, ¿no?, velocidades desarrolladas por los vehículos, quién embistió a quién, es decir, quién chocó a quién. Eso es muy importante, porque si vos chocaste, significa que vos perdiste el dominio de tu vehículo. Lo que pasa es que a veces, ahora vamos a ver casos con los ejemplos, que ese vehículo embistente, pero no es responsable. responsable. No es responsable. Ese es un detalle muy importante. Perdió el dominio del vehículo porque no tuvo tiempo de reacción psicomotriz para detener el vehículo o hacer una maniobra evasiva, pero no es responsable.
Eso hay que tener en cuenta, ese detalle también. Porque a veces pasa que dicen, a ustedes llegaron un montón de veces que vino el otro y me chocó. Sí, pero pará, no es tan así. Siempre que choca, no, a veces no estoy, a veces sí, a veces no. Hay que ver todo el paquete, no Por eso, solamente una parte de la fotografía. por eso no solamente yo le dije al principio, una cosa es cómo ocurrió y otra es por qué ocurrió. El por qué A es veces los clientes no lo entienden y claro, bueno. el por qué está todo. Después también viene también el tema muy importante sobre la ley de tránsito, es decir, si hubo una infringencia en la ley de tránsito, ya sea prioridades, ya sean exceso de velocidades. Por ejemplo, eh, siempre le pregunto, nos preguntamos, ¿qué velocidad de circulación es en una calle? Y todo el mundo responde que es 40, y está mal. Y no es 40, ¿Cuál es la velocidad de una avenida? 60, está mal. claro. Es decir, O lo sea, que se va a esas informar ahí son velocidades son máximas, velocidades máximas, pero no no son la velocidad recomendables para la circulación en ese en momento, ese la momento. adecuada para ese Eso lo momento. da el artículo 51 de la ley de tránsito, que es la velocidad precaucional. Precaucional. Por eso la ley es tan sabia y establece eso, que uno siempre tiene que ir a una velocidad tal que siempre tenga que tener el dominio de la cosa. Porque es Por eso, una cosa riesgosa. Un auto, una moto, un camión es un evento riesgoso. Entonces siempre hay que desplazarse a una velocidad tal que no se pierda el dominio de la cosa que uno está o bajo su estacionamiento, si comando, está claro. permitido el estacionamiento en ese lugar, o balizamiento. Me ha pasado muchos casos de que la persona se detiene por un problema mecánico del auto y obviamente entendible porque el auto se detuvo en medio de una carretera y vino uno atrás y lo chocó. Bueno, hay que ver si estaba debidamente balizado. A ver, Hay que tener por en eso es cuenta muy que, importante el tema de la ley de tránsito, y acá hay que aclarar un tema, porque a veces, capaz que ustedes son de Azul y no tienen este problema, pero los compañeros que no, yo soy de San Martín, Gran Buenos Aires, a veces tenemos abogados que trabajan en Capital Federal y trabajan con Cava o en provincia de Buenos Aires, y la ley de tránsito, como ustedes saben, es distinta. Hay una ley federal y después cada provincia adopta una ley de tránsito. Yo no entiendo muy bien por qué eso, pero claro, es así. si bien Y hay algunos detalles, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, ellos diferencian entre avenida y calle. Le dan más jerarquía a una avenida que a una calle, que no es el caso de la provincia de Buenos Aires. claro, ellos tienen jerarquía de vía, por lo tanto, si tienen jerarquía, tienen prioridades distintas. En San Isidro pasa lo mismo, o sea, cada jurisdicción, o sea, cada municipalidad tiene ordenanzas distintas a la ley de tránsito que tienen que ser acatadas. Por lo tanto, no son la ley de tránsito, si bien la 24449 con su decreto 779 es para todo el país, es federal, pero cada municipio la puede receptar total o parcialmente. Y además puede agregar normativas que hacen a la mecánica de circulación y no son todas iguales. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Así que, bueno. Entonces, eso embarca todo que sería la mecánica del accidente. Después tenemos otro punto que es muy importante y que ustedes tienen que pedirle al perito. Sé que es medio largo, discúlpenme, pero las pericias, no sé si han hecho pericias accidentológicas, son medias largas. El próximo punto es que el perito ratifique o dé una validación a la mecánica que ustedes dicen en la demanda. Dígale, a ver. Eso es muy importante porque muchas veces, si el abogado no está muy seguro de la mecánica que él pone como hecho que ocurrió, o la parte demandada está en garantía, ¿qué pasa? La mecánica accidentológica técnicamente fundada puede sí o no coincidir con esa mecánica. Porque, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay dos? Dije. Que usted me diga, es contradictoria que al principio me diga que el perito determina una mecánica accidentológica y después me diga que
perito que lo esté inventando 2 veces lo mismo. Porque a veces, como dijo acá el ingeniero, a no haber tantos elementos, el perito puede determinar varias mecánicas posibles. Claro, ¿Entiendes? hay mecánicas Entonces, el factibles. perito capaz que diga, no sé cómo fue, pero hay varias. Bueno, de una de esas varias que usted me dijo, ¿puede ser lo que yo digo en la demanda? ¿Se entiende? Claro, porque si el abogado, cuando hace la presentación de demanda, tiene una mecánica accidentológica que se la redactó la parte, ¿correcto? Y esa mecánica accidentológica, por ejemplo, dice, el vehículo A o B me chocó, cuando en realidad él chocó al otro, eso es un tema complicado porque evidentemente se dice, no coincide con eso. Por eso hay que tener en cuenta que, digamos, al redactar una mecánica accidentológica en las demandas o en la contención de demandas, sería conveniente que el abogado tenga en cuenta o esté asesorado o tenga una charla con un perito que diga, esto que yo estoy poniendo en la demanda o en la contesta de demanda, ¿está bien? ¿Es correcto? Que Porque a si veces, no, la respuesta es no, la mecánica que usted dice no es la correcta, no es la factible, y se le cae el 50% de los puntos periciales que tiene después. claro, porque lo que pasa a veces, que me ha pasado muchas veces, me consultan colegas porque el tema es que los accidentes pasan en fracciones de segundos y generalmente es un hecho traumático, por lo tanto la persona tiene el lapsus de que no se acuerda lo que pasó o a veces cree que haber visto algo que realmente no fue. Me ha pasado, le digo, con conocidos que me dicen, mira, yo vi esto y bueno, efectivamente no puede ser así, había una afirmación que lo desmentía y él me decía confiado y seguro, yo me acuerdo que pasó tal cosa. Claro, entonces, ¿qué pasa? Se cae el 50% De la prueba, la prueba, no, claro, de la demanda, porque quizás adecuando las situaciones a otra situación que es la real, la parte puede ganar un juicio, pero si la plantea distinto, porque los puntos periciales están basados con esa mecánica accidentológica y esa no es la mecánica que ocurrió, bueno, es que es complicado el tema después remontar un juicio así. otro punto muy importante, que acá parecería como con medio también contradictorio, es el tema de las lesiones. También, si las lesiones que ustedes dicen en la demanda pueden ser generadas por el accidente de auto, es decir, porque ustedes me digan, pero acá me estás metiendo algo con el perito médico, y son dos cosas distintas. A ver, explicarnos un poco Claro. del tema. El perito médico lo que va a hacer es una enumeración de lesiones. Igual que el informe de autopsia, hay una enumeración de lesiones, ya sean hemorragias, ya sea fracturas, ya sean hematomas, bueno, lo que sea. ¿Qué pasa? Y eso hay que concatenarlo con una mecánica accidentológica. Entonces, ¿qué pasa? Fundamentalmente, cuando se hace la mecánica accidentológica, tiene que tener en cuenta las averías que ocurrieron en los vehículos, en qué vehículo circulaban, si era una moto, una bicicleta o un peatón, y digamos el vehículo que lo embistió. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, que hay lesiones primarias, que son las que se ocasionaron al momento de producirse el contacto, secundarias, que son por una caída posterior que ha tenido la persona, al pavimento, un lanzamiento, y después hay otro tipo de situaciones que pueden haber ocurrido digamos, por un tema médico, a una asepsia, digamos, médica, una asepsia en un hospital o en sanatorio, y la persona fallece por una asepsia generalizada. Me ha pasado en casos que ha Claro, pasado eso, entonces, pero ¿qué que no pasa? muere por la causa del accidente, sino por un descompensamiento de la persona, una asepsia, que como dice el ingeniero, Entonces, y él muere por otra causa que no tenía nada que ver con el accidente. entonces hay Ah, que pero quiero hacer alguna preguntita acá, porque hay que aclarar una cosa que es muy importante. ¿Qué diferencia hay entre ¿Quién me va a decir el perito médico que no me lo va a decir el perito accidente? ¿Por qué yo tengo que? ¿Cuál es la diferencia? El perito médico a mí me da una enumeración de lesiones o de causas de muerte, El grado de incapacidad. grado de incapacidad, lo que sea, pero yo eso lo va a evaluar el médico o digamos, informes médicos. Pero ¿qué pasa?
la pericia de dentología tiene que vincular eso con respecto a la mecánica de la producción del hecho. Claro, por ejemplo, en un accidente peatonal, por ejemplo, la persona se fracturó, no sé, la pierna, ¿no? Pero esa fractura, ¿qué se debió? ¿Que el chico estaba jugando a la pelota, se fracturó la pierna o realmente el accidente pudo generar esa fractura? Eso me lo va a decir el perito accidentológico. El médico solamente va a decir que tiene una fractura. Y grado de incapacidad, y tratamiento, Claro. y todo lo posterior. Entonces hay que hacer... Si tiene ese punto más o menos, que es muy importante en el tema de las lesiones. Algo parecido pasa también el tema de... por eso es muy importante, acá hay una cosita que yo me estaba pasando, es el tema de cuando ustedes aportan informes médicos, porque a veces pasa que la persona tiene un accidente de tránsito. Lo que yo recomiendo es, si una persona tuvo un accidente de tránsito, automáticamente vaya al médico, aunque no tenga lesiones aparentes, que vaya y que lo revise un médico, porque puede tener lesiones internas y que puede generar gravedad en el futuro. Entonces, el informe médico le va capaz que va al médico y le dicen ibuprofeno, no sé, o reposo, o haga tal cabestrillo, no sé. Eso no sirve. Sí sirve, pero no sirve. Usted tiene que poner en la demanda unos elementos de prueba, es la epicrisis, es decir, ¿por qué la persona fue al médico? Por un accidente de tránsito. ¿Y qué tenía? Usted ahí no, porque la persona está en un estado de shock, ¿no? Pero sí, los días sucesivos, es que usted, cuando le ven un caso y la persona tuvo una lesión, bueno, vaya al hospital y pida en la guardia el libro de acta o la epicrisis. ¿Por qué usted fue y quién la atendió cuál es el diagnóstico? Eso es muy importante, tanto para nosotros que para después el perito médico pueda realizar informe pericial, que tenga diagnóstico. Lo mismo pasa con el tema de los presupuestos y la reparación. Como dijimos, la sede civil no se basa en la reparación económica. Acá tenemos un tema, básicamente dos aristas se dividen esto. Uno es el presupuesto. Usted tiene que presentar un presupuesto de reparación. El mismo debe ser membretado, es decir, arriba tiene que decir el nombre del taller que lo realiza, dirección y teléfono. Eso igualmente, usted va a ser un tallerista y se lo van a, día de mañana, el tallerista le dice, sí, es para un seguro, ya saben cómo hacerlo, pero usted está bueno para luego verificarlo, porque si no, no es que va a poner un problema con el perito mecánico el día de mañana en la pericia, sino directamente se lo van a rechazar la compañía de seguro. No sé si le ha pasado, pero la compañía de seguro, si no está membretado y si no sigue ciertas características, como yo digo, el abogado tiene que tener un checklist, es decir, bueno, yo cuando usted sale a despegar un avión, va verificando el piloto, todos los controles, si está todo bien. Bueno, uno tiene que tener el abogado. Tiene que tener un checklist diciendo, bueno, a ver, ¿usted tiene informes médicos? Sí, perfecto. ¿Tengo el diagnóstico? Sí, tengo el diagnóstico. Bueno, ¿tiene el presupuesto de reparación? Sí. ¿Está membretado? Sí. Aquí hay otra característica que tiene importante, que es que debe decir todos y cada uno de los elementos a reparar y a reemplazar. Bueno, hay un tema que a veces hace el perito dice trabajo de chapa, trabajo de pintura y trabajo de mecánica. Y eso, tantos pesos. Y eso no sirve. O sea, evidentemente, ¿qué son trabajos de chapa y trabajos de pintura? ¿Cuántos paños de pintura? ¿Cuántos paños de chapa? Eso lo tiene que escribir si es el guardabarro, si es el tapón, si es el... Una cosa es pintar un guardabarro o pintar un capó, que hay que pintarlo de ambos lados. Una cosa es cambiar un panel de chapa de una puerta y otra cosa es cambiar la puerta. Son dos cosas distintas. Entonces, eso lo tiene que detallar muy bien, digamos,
el tallerista. Y después, lo que habíamos comentado antes, el tema de la De la foto fotografía. de todas y cada una de las averías. Porque si no, no se puede tener en cuenta las averías que dice el presupuesto, pero no se ven en la fotografía. Otro tema muy importante que yo siempre les digo, y hay métodos, la idea es que esto se llama fotografía forense, generalmente ustedes la conocen por el tema de la serie policial, que va el detective, saca fotos, a los otros también es igual, pero básicamente, para que tengan idea, ustedes, yo siempre les recomiendo que le saquen fotos a los 4 laterales. Es decir, ¿cómo, ingeniero? Pero yo en el lado derecho no tengo nada, en la parte delantera no importa. Justamente el perito a veces queremos saber que no tiene nada, que solamente fue el impacto del lado izquierdo y del lado derecho no se vio afectado. Entonces, un consejo que yo les doy, igual paso mi chivo, yo tengo un canal de YouTube que se llama Perito Mecánico, en que hay videos especialmente que yo dedico, es el tema de fotografía, es un tema muy importante, pero básicamente, y resumiéndolo, es el tema de que usted tiene que pedirle a su cliente que le saque de los 4 laterales, es decir, de adelante, de atrás y de los costados. Básicamente, Porque, aparte de todo lo demás. porque ¿no? usted, una de las fotos, siempre tiene que estar la chapa patente, que es fundamental. Lo que pasa es que a veces el cliente le saca los daños, el dominio, entonces yo tengo que vincular los daños con el auto. Entonces es muy importante que al rodado una foto 360, diríamos, de los 4 laterales. Y luego sí, vaya, saque a cada componente en particular. Si se rompió el guardabarro, bueno, sáquele una foto al guardabarro roto. Se rompió el capó, sáquele una foto del capó. Se rompió esto, usted saca una foto por cada elemento. Hoy en día no tenemos problema de los rollos que teníamos en la antigüedad, que era que había que pegar a revelarla, que es muy cara y todo eso. Por ejemplo, se tiene un choque, un vehículo tiene un impacto en el parte trasera. Se cambio de tapa de baúl, cambio de paragolpe. Y seguro que el piso del baúl está deformado. Hay que sacar una foto al piso del baúl, porque puede estar deformado o no. Entonces, esos son los detalles que hay que, digamos, agregar a las 4 fotografías básicas, todos y cada uno de los detalles. Igual que elementos de amortiguación, elementos de electrónica, bueno, lo que Y está si hace un deteriorado. ruido, bueno, fílmelo y le manda un video y ese video lo adjunta como prueba. Por ejemplo, yo ando y necesito una vibración, bueno, me ha pasado que lo han hecho así para luego demostrar que efectivamente tenía eso, o por ejemplo, si el tren delantero que se lo quedó y quedó torcido, bueno, vaya a un tren delantero, una persona que haga un tallerista que haga tren delantero y bueno, que emita un informe que diga este auto tiene una desviación de tantos grados. Por ejemplo, eso porque la respuesta anterior decía si lo puede reparar. Sí, lo puede reparar, pero a veces, ahora vamos a hablar de ese tema, que siempre quedan secuelas. No me quiero adelantar otra cosita, que es otro punto muy importante, que es que estamos hablando de reparación, que el pedirle al perito que ratifique el presupuesto de reparación. Acá hay que aclarar algo, porque a veces quedamos como que somos la policía, ¿no? Y que somos los malos, que le decimos, no, esto está roto, esto no se rompió. A ver, el perito no tiene la función, la idea nuestra de ser policía, ni de bajar un presupuesto. A ver, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que hicimos antes, que pasaba en los informes. Usted va a tallerista, lleva el auto a arreglar, ¿no? Y le dice, repárame el auto. Perfecto. Y te va a pasar un presupuesto. Y ya que está, te va a decir, mirá, te es todo roto adelante, pero mirá, ya que preparo yo la pintura, le podemos dar también al paragolpe trasero, que está medio golpeado, y también le podemos arreglar esto, unos detalles así. Ya te hago un presupuesto, te hago un combo, digamos, un presupuesto
y te va a salir mucho más barato que arreglarlo independientemente. Pero lo que pasa es que hay reparaciones que agrega el tallerista que no fueron consecuencia directa del accidente. Y como él no sabe cómo fue el accidente, claro, a él no le interesa, ni tiene idea de cómo fue el accidente, y él lo no puede agrega. discriminar él cuál de los son y cuál no, porque a veces son daños directos, es decir, como dijo acá el ingeniero, daños propios del choque, y después, por ejemplo, tengo este auto, vengo y lo choco. Este después se desplaza y choca contra una columna. Entonces, me ha pasado que me dice, pero ingeniero, me lo pidió explicación. El choque fue del lado izquierdo. ¿Por qué me pone también reparaciones del lado izquierdo si el choque fue, usted me está diciendo que el lado izquierdo? Sí, el choque fue del lado izquierdo, pero después se desplazó transversalmente y golpeó contra una columna. Y tiene del otro lado. Entonces hay golpes Entonces, de formaciones directas y de formas indirectas. Ese es el tema. Y entonces tiene que estar todo perfectamente establecido. Ahora, supongamos que ese vehículo tiene otro choque por otro lado anterior al hecho, y también lo incluye, porque el tallerista dice, ya que estamos, pero bueno, y ahí está, puntos que, o sea, si no tengo la mecánica accidentológica, no es posible vincular un segundo o tercer choque, porque ya era previsto, era anterior, eso no puede estar incluido. Por eso que el presupuesto hay que tener cuidado cómo está hecho, cómo se presenta. Generalmente le digo, los talleristas se dedican a este tipo de repuestos, usted le dice que es para un seguro y ya lo saben, pero hay talleristas que no están cancheros en este tema y bueno, y hay que controlarlo. Luego hay otro punto que es muy importante y que usted tiene que preguntar, es el tiempo de reparación, es decir, el tiempo que va a demorar la reparación y que su cliente no va a disponer de su vehículo porque va a estar en el taller y es un tiempo que tiene que ser remunerado. O sea, va a usar taxi, va a usar remises, va a tener otro tipo de gastos, y bueno, tiene que ser resarcido por esos económicamente. Entonces ahí van los tiempos directos de reparación, como también los tiempos indirectos, que son los tiempos de que elegir el taller, la conseguir de los materiales, ¿no? Todo esos temas de la reparación. Luego hay otro tema que es muy importante, que estuvimos hablando al principio, que es el tema de la devaluación venal. Es decir, la persona que va a vender el día de mañana, quiere vender su vehículo, me van a decir, pero este auto estuvo chocado, un choque. Este auto en el mercado usado vale menos. Sí, pero te has reparado, sí, pero siempre un auto reparado siempre queda secuelas de un siniestro. Y bueno, entonces esas secuelas, que ya pueden ser tanto estéticas como ser la pintura, ¿no? A veces un panel repintado se puede cascarar, agrietamiento, puede aparecer óxido, o funcionales, como yo le dije recién, de que el auto empieza a andar esos autos que usted ve en la calle, que andan medio torcidos, o tienen problemas con la amortiguación, o filtraciones de agua, violaciones de polvo, traqueteos, y bueno, hay infinidad digamos, de efectos. Por eso que hay que hacer una prueba dinámica, hay que hacer una prueba en ruta, a veces para ver su funcionamiento, y pues ahí establecer el porcentaje de evaluación. Por eso que para establecer el porcentaje de evaluación, el vehículo tiene que estar totalmente reparado. Ese es un detalle importante porque si no es imposible. Bueno, básicamente estas serían las preguntas básicas que se le deben hacer a un perito en el fuero civil. ¿Alguna consulta? Sí, Marcelo, acá tengo en el chat 2 preguntitas. Nos dicen si Sí. el perito puede determinar una falla mecánica puntual. Por ejemplo, si a una de las partes se le trabó el acelerador. Bueno, es un tema complicado, en el sentido de que yo he tenido casos en que se ha desprendido el pedal de freno, pero desprendido literalmente el pedal de freno, o sea, cortado el pedal de freno. En esos casos que queda una secuela, o sea, el pedal está roto, se ve, se puede hacer.
Ahora ya que el pedal del acelerador se queda trabado, si después se destraba, y no hay forma, porque es un elemento reversible. O sea, cuando la falla que se dice que ocurrió es verificable y comprobable posteriormente, sí. Ahora, si la falla es esporádica y hay veces acá el ingeniero nos han traído vehículos que dice tiene un problema de funcionamiento y no arranca. Y no arranca nunca, no. A veces arranca y a veces no. Es una falla esporádica. Entonces, yo voy a ver el vehículo, arranca perfectamente y digo, mire, esto no tiene. Entonces, A veces hay ese que es, ver la computadora a bordo, a ver si la registró, la claro, falla. pero fundamentalmente, si no hay forma que quede un registro, digamos, de la falla, no se puede comprobar. Ese es el punto. Ese con el pedal de freno se trabó, o me quedé sin freno, tuve un accidente, me quedé sin freno, se hace la pericia, el freno tiene freno. Sí, bueno, o sea, si tuvo freno, o sea, puede haber tenido un coeficiente de rodapiso, puede haber pisado una superficie que, como un coeficiente, o sea, con barro, Sí, con barro. aceite, y no fue falla de freno, sino fue un problema exterior. O sea, si la falla persiste y es verificable, no hay ningún problema. Por eso es el tema de la prueba anticipada que comentó el perito anteriormente. Entonces, se llama un perito, se hace una prueba anticipada, se constata ese tipo de daño y después se inicia la demanda. Por ese es el punto, porque si no hay elementos que se puedan constatar, después del perito al año o a los 6 meses, es imposible verificar las fallas. Bien. La otra pregunta, Pero más o La menos otra claro el pregunta tema. nos dice, ¿sirven las fotos que saca la policía en la IPP para la pericia mecánica civil? He visto que en muchas oportunidades son en blanco y negro y de mala calidad, muy oscuras. Eso es relativo. O sea, son importantes, pero como dijimos al principio, para el caso de sede civil, si hay más elementos averiados que los que se marcan y hay fallas en el motor, en el sistema de refrigeración del motor, sistema de amortiguación, que eso no, el sede penal no interesa eso, sí hay que hacerle muchas más fotos y sacarle foto a todos y cada uno de los elementos averiados, porque si no después el presupuesto no coincide en las averías que se pueden visualizar en las fotos con lo que pasa al presupuesto. Y ahí está digamos, la controversia entre si pudo haber pasado o no. Y bueno, sí. Yo lo que me ha pasado muchas veces eso, de que las fotos son muy mala calidad, son en blanco y negro, casi ni se ven. Yo a veces lo que sugiero es que vayan a la sede policial y pidan los originales, o vayan a la fiscalía y pidan los originales, porque a veces me ha pasado muchas consultas que me dicen, mirá, el cliente vendió la moto, el cliente no tiene mala moto, es lo que yo tengo. Bueno, está bien, decir a tu cliente que así también va a ir. Entonces, traten de la definición de la fotografía, que es un elemento fundamental, sea lo más legible posible y lo más clara posible. lo que pasa es que, como dijimos al principio, el sede penal, las fotos de policiales, tienen un objetivo y la sede civil tiene otro objetivo. Uno es responsabilidades, sede penal, y sede civil es resarcimiento monetario. Económico. Por lo tanto, son distintos los objetivos. Por lo tanto, no es que policía saque a veces mal Mala la foto. foto, saca lo que le interesa desde el punto de vista penal. Pero desde el punto de vista civil hace falta otros elementos más porque se está reclamando otra cosa. Por eso que todo depende del objetivo de por eso que habíamos hablado antes, del objetivo de los informes. El sede penal tiene un objetivo y el sede civil tiene otro objetivo. Eso hay que diferenciar. ¿Alguna consulta más? En el chat Otro no hay... consejo que yo les doy, un consejo mío, que yo soy perito de oficio a veces, como dijo acá la doctora al principio, es que a veces los peritos, no peritos como trabajo que es perito oficial, que trabaja en el Poder Judicial, sino que peritos que trabajamos en una sede privada y prestamos servicios a
a la justicia, es decir, que nuestro desempeño no es 100% en la justicia, que a veces cuando a veces no, salimos sorteados, llámenlos al perito, díganle que mirá, saliste sorteado, porque a veces el perito no está al canchero en leer cédulas, o a veces con el tema del token no lo revisa todos los días. Entonces, llamarlos, yo no conozco a ningún perito, que es tanto perito médico, psicólogo, todos, que se enojen en que, mirá, me vino el abogado, me quiso apurar. No, es más, siempre nosotros, desde nuestro punto de vista, siempre lo vemos como un buen gesto, una proposición, dígale, mirá, saliste sorteado de tal causa, quería saber si vas a aceptar el cargo, si necesitas algo, una documentación, a veces no está cargada, por ejemplo, hoy en día, por suerte, los expedientes nuevos, está todo digitalizado, pero a veces son expedientes viejos que a veces no está totalmente digitalizado la demanda o la documental, decir, bueno, mirá, si querés, podés ir al juzgado, o si querés te la reenvío, si tienes una copia. Siempre está bien visto una buena disposición, o decirle, bueno, mirá, me quedo, este es mi número, cualquier cosa que ustedes necesiten, si van a pedir una fecha de inspección, a ver si pongan como un acuerdo con mi cliente, si que lo llaman para no poner una fecha que mi cliente justo se va de viaje y no puede, y después tenemos que pedir una nueva fecha, ¿entiendes? Entonces, para ganar tiempos procesales, que a veces estos tiempos son muy largos, que a veces el cliente tampoco no nos entiende, estaría bueno que haya una comunicación de ambas partes. Nunca tuvimos un problema, colegas, que el tema como si también en el tema del cobro de honorarios, eso al final, cuando eso es una buena disposición, que después en el futuro, te digo, se ve reflejada, y que decir, bueno, salió sentencia, regularon tus honorarios, bueno, informarles al perito, ya sea en fórmula cédula o telefónicamente o por mail hoy en día, mirá, salieron tus honorarios, no sé si quieres apelarlo por alto o por bajo, eso después, o arreglan un arreglo extrajudicial, ¿no? Bueno, después de arreglar tus honorarios con la compañía, pero bueno, esa gentileza, eh, a veces somos eh, muy tensas las relaciones de los peritos, está bueno de empezar un poco no sé si se hacer un poco entiende, más llevadero el juicio para ambas partes. para ambas Todos partes. estamos trabajando y lo ideal es que sea un trabajo cordial, un trato cordial entre ambas partes, porque los peritos y las partes y los abogados nos vemos, porque hoy es un juicio, mañana es otro, entonces tener un trato fluido, eso ayuda mucho para una futura pericia, ¿correcto? Bueno, Bueno, después, para terminar, vamos a hablar un ejemplo de cómo preguntar. Por ejemplo, yo traje un caso, lamentablemente, no sé si se ve bien la imagen, es un camión que está girando y lleva puesto un ciclista, no sé si todos los ven. como teníamos preparado la Tenía computadora, preparado, pero no bueno, quedó en mandó uso, lamentablemente. la computadora. Entonces, la idea es básicamente, esto es un accidente común, y allá en Azul, que donde hay camiones, más todavía, de gran porte. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer cómo se preguntaría, ¿no? De una parte y cómo se preguntaría de la otra. Por ejemplo, si yo soy, ¿no? El ciclista, ¿no? El ciclista le va a preguntar al perito, por ejemplo, ¿quién me chocó? Porque el que va a chocar va a ser el camión, que lo va a empezar a enzarrar y lo va a tirar contra la vereda. ¿Se O sea, entiende? ¿cuál es el vehículo embistente y vehículo embestido? Hay un tema importante con vehículo embistente y embestido. Hay una definición técnica. Vehículo embistente es un vehículo que con su elemento instantáneo de avance
produce un contacto. Ahora, un vehículo cuando gira tiene dos sentidos de avance. El sentido de avance hacia adelante y un sentido de avance hacia el costado. Es un movimiento compuesto. Por lo tanto, se puede investir sin ningún problema por un lateral. Un camión con mayor razón, pero un colectivo pasa. Un auto también. Se puede porque hay dos sistemas de avance, hacia adelante y hacia uno u otro costado según el giro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí está el vehículo invistente, que es no con el frente, pero sí con un lateral. Entonces se tiene que explicar bien el perito, porque es así. Entonces, el vehículo invistente puede ser no solamente con el frente. Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, otra pregunta que yo le diría, por ejemplo, si las lesiones sufridas por la víctima o la bicicleta fueron producto del accidente, seguramente cuando el vehículo empieza a doblar, cada vez lo va a atrapar más y generalmente esa persona va a terminar abajo del camión y es aplastada por las ruedas traseras del camión, por el radio de giro del propio camión, ¿no? Después, básicamente, si la bicicleta es fácil. Ahora vamos al lado del camionero. ¿Y el camionero qué podemos preguntarlo? Yo primero preguntaría es si está permitido, ¿no? La mecánica todos sabemos cómo es, ¿no? Por ejemplo, si está permitido sobrepasar a un vehículo en una esquina. Primero por una esquina, que está prohibido. Y el segundo, En segundo lugar, si tuvo, primero, hay un detalle que es todo, o sea, la ley de tránsito establece claramente que todo vehículo para efectuar un giro tiene que estar sobre el lado del giro, o sea, si va a girar hacia la derecha, tiene que estar sobre el carril derecho, y si va a girar hacia la izquierda, sobre el carril izquierdo, antes de materializar el giro. El problema es que un camión de gran porte eso es imposible por su radio de giro. O sea, el radio de giro, si hace un camión va a girar a la izquierda, tiene que tirarse primero a la derecha y después gira a la izquierda. Eso a veces engaña a un ciclista, a otro conductor que lo quiere sobrepasar, o a un motociclista, y después viene justamente el contacto lateral. Entonces, ese es un punto muy importante que la ley de tránsito establece algo que para un camión de gran porte o un colectivo es imposible de cumplir. claro, porque si gira, como dice la ley de tránsito, a 30 metros antes, tiene que estar más próximo al cordón, automáticamente el camión se sube a la vereda. Entonces, acá lo vemos, si se ve, ¿no? Como el camión, ¿no? Está separado por un auto y después, Entonces, eso es fundamental, que hay que aclararlo. Como perito hay que aclararlo a los jueces, porque no tiene otra forma de girar. Un camión, un colectivo, un camión porte. Y el otro punto son los ángulos ciegos que tiene el el camión camión, por la posición de su espejo. Ese es otro tema. que cuando el camión gira, acá vemos, los espejos también giran y el ángulo no le permite, por eso yo le decíamos al principio, que una de las causales del accidente ahí fue que la ciclista estaba sobrepasando en una esquina, y acá es más todavía, más que por una esquina, ¿no? Porque el conductor, si bien ve para adelante, pero para los costados le imposibilita verlo. O sea, hay un detalle que los camiones con semieje, perdón, los camiones con semirremolque, la cabina tiene un giro, el tractor tiene un giro y el El semigol semirremolque otro. otro. El ángulo de giro de la cabina es distinto al ángulo de giro del conjunto, pues articulado. En camiones del tipo con acoplado pasa lo mismo. Por lo tanto, los ángulos de visión que tienen los espejos de un camión son muy distintos al de un colectivo que es todo uniforme o de un auto. Entonces ahí está la evitabilidad o no del accidente, que eso es justamente lo que tiene que evaluar el perito, ¿correcto? Entonces no solamente la relación de la distancia, sino mecánicamente si era evitable o no el accidente. Y ahí después el juez o el fiscal tomará las responsabilidades que le caben a cada uno. Bueno, con este ejemplo que hicimos acá con el ingeniero,
proponer que las preguntas de una parte y la otra generalmente son distintas, porque los objetivos que tienen son distintos. Por lo tanto, las preguntas que deben hacer a los peritos depende del objetivo que ustedes quieren saber de la pericia. Bueno, muchas gracias. O sea, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? No sé si alguno quiere desmutearse. ¿Tiene algún caso? ¿Tiene alguna duda en algún caso que esté llevando adelante? Yo creo que cualquier duda que haya, si no la tienen en este momento y la tienen más adelante, le pueden mandar un mail acá al ingeniero, una consulta, eso no se cobra, No hay problema. todo lo que sea. Entonces no hay ningún problema, le pueden hacer la consulta y bueno, se la podemos evacuar, él o yo, y brindar por lo menos el mayor apoyo posible para, digamos, digamos, que la justicia funcione de la mejor forma posible, ¿correcto? Perfecto. Bueno, yo tengo el correo electrónico o las redes sociales de Marcelo, así que después al que quiera me lo pide, no hay problema. Nadie quiere hacer ninguna pregunta. Bueno, ahí en el chat, como verán, muchas gracias, muy buena exposición. Muchos saludos de los colegas acá de la ciudad de Azul. Bueno, agradecerles en nombre del Colegio de Abogados de Azul, a Marcelo, a Antonio, el haber estado presente, capacitarnos, y bueno, esperemos que la próxima sea pronto, con alguna otra prueba accidentológica de las que ustedes dan. Muchísimas gracias a todos por estar. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por estar y bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados de Azul por la invitación. Y bueno, no sé si quieren podemos hacer una presencial, no hay ningún problema. Vamos para allá y bueno, y hablamos sobre un poco más sobre las pericias. Bueno, ok, muchísimas gracias por lo menos esta pantalla que nos han abierto acá al interior de la provincia de Buenos Aires, que es muy, muy, muy hermoso. Y bueno, esperemos que no sea la última y vemos en algún otro momento. Desde ya, muchas gracias y saludos para todos. Gracias, hasta pronto. Ok.